santificación. Y a través del tiempo, a través de los años que tengo escudriñando la palabra, lo que tengo predicando la palabra, me he percatado de algo que cada vez me convenzo más. Y es que el tema de la santidad, como Dios la transmite a través de toda la palabra, pone al descubierto dos cosas. El solo tema pone al descubierto dos cosas. Primero, pone al descubierto lo que hay en el corazón de Dios. Nos muestra claramente cuál es el anhelo de Dios, qué es lo que Él desea, lo que hay en su ser. Pero también pone al descubierto lo que hay en el corazón del hombre. Y cuando Dios nos habla del tema de la santidad, nos pone en un sentido, en una faceta muy diferente a la que estamos acostumbrados como seres humanos. Es un tema que el enemigo Satanás ha buscado desde el mismo origen del hombre en la tierra, ha buscado la manera de desvirtuar totalmente lo que es ese sentir del corazón de Dios, ese latir de Dios, lo que Él anhela, el propósito por el cual dio vida al hombre y por el cual salvó al ser humano. Tal lo ha desvirtuado a través de los siglos, que ha sido necesario en los evangelios principalmente, que el Señor transmita a través de las cartas de Pablo, de Pedro, a través del libro de Hebreos, a través de Santiago también, del mismo apóstol Juan, que uno debe de cuidarse a sí mismo y cuidar la doctrina o la sana doctrina. Y habla de ese intento del corazón del hombre de salirse del camino correcto. Y a través de la palabra también nos damos cuenta que es muy fácil, muy sencillo el salirse del camino que lleva hacia la vida eterna. Es más fácil de lo que uno se imagina. Hace unos meses íbamos a Puerto Peñasco. Y no sé por qué de esas veces que vamos con la mirada fija y que vamos rumbo al objetivo, de pronto surgió la inquietud de desviarnos un poquito de la carretera para ir a buscar ahí un restaurantito para unos ricos mariscos, y nos salimos de la carretera principal y agarramos un camino ahí en el desierto. Y buscando el lugar, lo que sucedió es que nos alejamos más de lo esperado. Cuando menos pensamos ya estábamos muy retirados de la carretera y nunca encontramos el dichoso lugar y tuvimos que regresarnos de nuevo, tomar el camino original y llegar a nuestro destino. Pero eso me puso a pensar, ¿qué sucede en la vida cristiana? ¿Cuántos, por ejemplo, esta tarde están aquí reunidos, están escuchando el mensaje de la palabra? En un sentido vamos por el camino correcto, pero ¿cuántos saliendo del templo esta tarde un rato más, algo les llamará la atención? Se saldrán del camino, aunque sea para inspeccionar o aunque sea para ver algo por ahí, y sin percatarse que lo que están haciendo es alejarse del propósito de Dios. Esto ha sido la historia del ser humano. A través de los siglos el ser humano ha hecho esto una y otra vez. Entonces, cuando vemos en la palabra lo que hay en el corazón de Dios, que es lo que pone al descubierto la santidad, lo que hay en el corazón del Señor, lógicamente llama la atención lo que la palabra de Dios nos transmite. Leo de nuevo esa pasaje de Juan 17, verso 17, cuando dice Jesús refiriéndose a los discípulos: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, le dice Jesús al Padre Celestial, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, y esto me llama la atención, la manera como platica Jesús con el Padre Celestial, y en la oración le dice, y por ellos yo me santifico, dice Jesús, a mí mismo. Sabemos que Él es santo.
Sabemos que Jesucristo es perfecto en toda la extensión de la palabra. Sabemos que no hay nada de pecado en Él. Sin embargo, Él está diciendo aquí en la palabra, en la oración al Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo. Esto me llama la atención porque aunque en un sentido nosotros sabemos que literalmente no somos Cristo, sin embargo, sí hay ciertas características que de alguna manera nos llama la atención que tiene que ver de nuestra vida con las de Jesucristo. Y me refiero específicamente en el sentido de quién nos sigue a nosotros. ¿Quién te sigue a ti? A lo mejor no eres un líder en el sentido de que multitudes te siguen, pero sí eres un líder en el sentido de que por lo menos hay una familia que te sigue. Principalmente tus hijos. ¿Cuántos pudieran expresar, como lo dijo Jesús al Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo? Realmente hay ese anhelo en nuestros corazones de hacerlo por aquellos que siguen nuestras pisadas, por aquellos que de alguna manera nos están observando. Cristo Jesús fue claro en esta palabra y a través de esta oración que eleva al Padre Celestial, nos presenta lo que hay en su corazón. ¿Cómo piensa Él? ¿Qué es lo que Él siente? ¿Qué es lo que Él anhela? Entonces, cuando la Biblia nos habla de la santidad, y veíamos en el primer mensaje esta mañana, que solamente menciona una pequeñita fracción del mensaje de esta mañana, que de alguna manera el anhelo de Dios es que todos seamos santificados o que todos seamos santos. Eso es lo que transmite Dios. Y el tema de la santidad está marcada en toda la Biblia. Lo puedes ver en los profetas y vas a ver la santidad en todo su esplendor. Lo puedes ver en los libros históricos, en el Antiguo Testamento, y vas a ver que en cada historia bíblica está claramente enmarcado el anhelo de Dios de que los que le siguen sean santos. Los puedes ver en las poesías, como lo que viene en Proverbios, por ejemplo, y vas a ver la santidad paseándose en cada versículo de los Proverbios. Los puedes ver en los Salmos inclusive. Si venimos al Nuevo Testamento, lo vemos claramente en los Evangelios, en las cartas de los apóstoles. En fin, toda la Biblia está impreso el tema de la santidad claramente. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que entender qué es lo que causa la santidad, qué es lo que realmente va a ayudarnos a nosotros a entender la dinámica de lo que es la verdadera santidad de nuestras vidas. Y nos daremos cuenta a través del mensaje de esta tarde que hay varias causas activas que están operando simultáneamente en nuestra vida para que cada uno de nosotros logremos claramente en nuestra vida vivir la experiencia de una verdadera y genuina santidad en esta época. Por ejemplo, veamos la primera causa. La causa, digamos, inicial, la causa que origina realmente el que tú y yo vivamos la experiencia de una genuina santidad. Y la primera causa, cuando lo vemos en la Biblia, resulta que es algo tan sencillo como algo que usamos mucho en términos muy comunes, que es el amor de Dios. En Juan capítulo 3, verso 16, claramente la palabra nos dice acerca del amor de Dios hacia los pecadores. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice Jesús, sino que tenga vida eterna. Llama la atención qué es lo que motiva el anhelo de Dios de salvar a las personas. Y claramente dice el apóstol Juan, el amor de Dios al mundo.
Y esto se sobreentiende, tiene que ver con aquel que no anda en el camino del Señor. Pero también vemos el amor de Dios activo en el creyente, pero también en la iglesia. En Efesios 5, 25 al 27, claramente la palabra nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y hago la aclaración que cuando habla de vuestras mujeres, obviamente no significa que cada varón puede tener muchas mujeres a la vez. No se refiere a eso. Bíblicamente, cada varón debe tener una sola esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios es tan clara? No se anda con rodeos, Dios. Dios va al punto clave, lo que hay en su corazón. Y vemos que lo que origina la santidad es el amor de Dios. El amor de Dios hacia aquel que anda lejos de su voluntad porque vive en pecado. Y lo ama a tal grado que se entregó por ella para salvarlo. Pero también ama a los que ya son sus hijos, a los que ya son creyentes, a los que ya son la iglesia. Y claramente dice para santificarla. De alguna manera, mi hermano, hay un anhelo en el corazón del cristiano. Cuando ya entregamos nuestra vida a Cristo y un día le pedimos perdón porque vivíamos en pecado y anhelábamos ser perdonados y Él nos perdonó. Pero luego vino sobre nosotros una necesidad muy grande de querer ser como Cristo. Porque ¿quién no se cansa de anhelar hacer las cosas bien y no poder hacerlas bien? ¿Cuántas veces hemos anhelado vivir una vida entregada al Señor sin cosas malas que haya en nuestro carácter? Y cuando ya la regamos, ¿qué mal se siente uno? Y uno quisiera regresar en el tiempo y no repetir esa historia, pero ya sucedió. Ya la regamos, ya cometimos de nuevo el pecado. Y hay una necesidad de nosotros de querer ser como Cristo. Y este anhelo, mi hermano, es el que el Señor espera de nosotros. Sabemos que la obra de santidad la hace el Señor en nosotros. No nosotros la vamos a hacer. Él la hace en nosotros. Pero si hay algo que tiene que partir de nosotros, es el deseo genuino, profundo, de querer ser como Cristo Jesús. Cuando el mal nos rodea o cuando participamos del pecado, ¿qué mal se siente uno? Es más, uno se siente tan mal cuando anhela hacer la voluntad del Señor que el solo hecho de que otros piensen mal de uno, uno se siente mal. En días pasados, cuando llevé a la niña a la escuela, le platicaba a mi esposa que me estaba despidiendo de Anita y se acercó una compañera de ella del salón y le dice a Abigail, y se acerca y me dice: papá de Abigail, dice, ¿usted también se va con su noviecita cuando deja a Abigail aquí en la escuela? ¿Sí captan la frase que usó la niña? ¿Usted también se va con su noviecita cuando deja a Abigail aquí en la escuela? En ese momento, cuando la niña me dirigió esas palabras a mí, sinceramente, mis hermanos, yo experimenté dos emociones. La primera de ellas, una tristeza tan grande por esa niña, porque era evidente que ella estaba poniendo al descubierto una necesidad en su hogar, en su persona, un problema grave que había en ella como hija. Pero la segunda sensación, por un momento quiso entrarme como una especie de coraje, porque sé cómo es posible que esta niña piense que yo hago lo mismo que el papá. Y yo me sentí mal. Y rápidamente el Señor tuvo que tratar con mi corazón y entender yo que era evidente que la niña no lo estaba haciendo
para criticarme o para tratar de poner algo mal en mi persona. Ella está expresando una situación de ella, de su necesidad. Es como un grito de auxilio, dice, ayúdenme. Tengo este problema o tenemos este problema. No se trataba de mi persona, pero sí me puso a pensar el hecho de que el solo momento de que alguien piense mal de uno, y no me refiero a la niña, sino en términos generales, que uno anhela agradar a Dios y que otros piensen mal de uno, uno se siente mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en el corazón del verdadero cristiano lo que uno anhela es ser como Cristo. Entiende uno que comete errores. Entiende uno que inclusive comete hasta pecado. Y cuando eso sucede, dice la Biblia, tenemos un abogado que clama por nosotros, que podemos ir y pedir perdón y Él nos perdona, pero eso no es justificación para estar repitiendo la historia cada rato, de ninguna manera. Pero lo que me refiero, mi hermano, es el anhelo de nuestros corazones de anhelar ser como Cristo. ¿Qué me motiva a mí ser como Cristo? Primero, que Él murió por mí en la cruz. Segundo, que lo hizo por una sencilla razón, porque a pesar de mis defectos y de mis pecados que había en mi corazón, Él me dio la oportunidad de una nueva vida. Hay dos crisis que experimenta el ser humano, que tienen que ver con la salvación y tienen que ver con la vida de santidad. La primera crisis, todo ser humano la experimenta, no hay excepción, pero no todos encuentran el camino correcto para salir de esa crisis. La primera crisis en el sentido de la salvación es cuando entra dentro de nuestro ser una sensación de tristeza tan profunda porque nos damos cuenta que hemos hecho las cosas mal. Nos damos cuenta que hemos cometido pecado, que le hemos fallado a Dios y le hemos fallado a todos los que nos rodean. Entonces surge en nosotros una necesidad tan grande de pedir perdón al Señor. Y es cuando clamamos a Él para que Él nos perdone y tenemos la garantía que Él nos perdona. Pero también tenemos la garantía de que Él nos da vida nueva. A esto le llamamos nosotros la primera crisis. La crisis que nos lleva al perdón, al pedir perdón y a ser perdonados o ser salvos. Pero después de haber pedido perdón a Dios, con el paso del tiempo, nos damos cuenta de que sucede algo en nosotros. Y esto nos lleva a una segunda crisis. Nos damos cuenta de que ya le pedimos perdón a Dios, pero seguimos batallando internamente con el pecado. Seguimos enojándonos, seguimos de alguna manera atados a los vicios, atados a las actitudes negativas, a las costumbres pecaminosas. Y eso nos hace sentir mal delante de Dios, porque ya le pedimos perdón. Pero notamos que la historia se vuelve a repetir en nuestra vida. Esto es normal que suceda a todo cristiano. A esto le llamamos nosotros la segunda crisis. En la primera crisis sentimos la necesidad de pedirle perdón a Dios. En la segunda crisis sentimos ya nos perdonó y ya somos salvos. Pero la segunda crisis es cuando sentimos la necesidad real y profunda de ser como Cristo. A esto, mi hermano, es a lo que de alguna manera encuentro tanto en la palabra como en la historia cotidiana del pueblo cristiano, que a todos el Señor nos lleva por este camino. Todos pasamos por la primera crisis, pero les dije al principio, mas no todos se encuentran en el camino correcto. A veces endurecen el corazón y no quieren clamar a Dios en busca de perdón. Pero cuando ya somos perdonados, todos experimentamos la segunda crisis, cuando anhelamos en nosotros ya no cometer pecado. Cuando en nosotros hay
el anhelo profundo de ser como Cristo, de anhelar hacer la voluntad del Padre Celestial y ser santos realmente, como la palabra lo enseña. Entonces, ¿qué nos motiva a ser santos? Primero les dije, nos motiva el hecho de que Cristo nos salvó, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso nos crea en nosotros una sensación de gratitud y de compromiso con aquel que murió por nosotros en la cruz. Pero luego viene otra sensación que nos motiva. La sensación o la gratitud que hay en nosotros, porque a pesar de que éramos pecadores, Él nos mostró el amor genuino. En Hebreos 13, verso 12 al 14 dice la palabra: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Llama la atención que el escritor de Hebreos pone en claro lo que tenemos que hacer para experimentar una verdadera santidad de nuestra vida. Y nos pone el ejemplo del sacrificio de Cristo. Dice, Él tuvo que salir del campamento para santificarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser santos? En el término bíblico tenemos que salir fuera del campamento. En otras palabras, tienes que alejarte de aquello que te ata al pecado. Tienes que tomar la decisión de hacerte a un lado de aquel camino que sabes te contamina con el pecado. Porque ¿de qué sirve que el Señor nos haya perdonado si no anhelamos ser como Cristo? ¿O de qué sirve anhelar ser como Cristo si no estamos dispuestos a salir de ese campamento de pecado? Cristo tuvo que salir del campamento, dice, para santificarnos. Entonces, mi hermano, la primera causa que nos lleva a anhelar ser santos es el amor de Dios. En segundo lugar, podemos decir la causa meritoria, lo que provocó el que seamos santos. ¿Qué es lo que provoca que seamos santos? ¿Solo anhelarlo? No. ¿Ir a la iglesia? Tampoco. ¿Leer la Biblia? De ninguna manera. Una de las personas que yo conocí, que entre los pocos que conozco que puedo decir realmente conoce de la Biblia, no era ni cristiano. Cuando yo iba a predicar a la penitenciaría allí en Hermosillo, que íbamos cada sábado a llevar el mensaje del Evangelio, a predicar la palabra en la cárcel, y que de aquellos años eran miles de presos ahí, y nos prestaban lo que es el centro de la cárcel para tener el culto al aire libre, y se llenaban por cientos de personas. Algunos iban voluntariamente a escuchar el mensaje, y otros lo escuchaban a fuerza porque usábamos micrófono, es que no les quedaba otra más que escuchar. Algunos se quedaban allá en las celdas, otros andaban ahí vagando un poco, pero escuchando el mensaje. Ahí conocí a una de las personas, de las pocas personas que yo puedo decir conocía la Biblia. Pero ¿saben qué? No era cristiano. Es más, yo podía entablar una conversación con él en términos tan profundos de la palabra, pero él no era cristiano. Él no anhelaba ser como Cristo. Conocía la Biblia y me lo dijo él abiertamente, porque aquí me dijo no tengo nada que hacer y lo único que me gusta leer es la Biblia. Y es lo que hacía todos los días, pero él no anhelaba ser cristiano. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar que tú y yo seamos santos?
Ya nos dimos cuenta que en primer lugar es el amor de Dios. Pero ¿de qué sirve que Dios nos ame si el ser humano no quiere estar con Dios? Entonces no es porque uno quiera que automáticamente va a ser santo. Lo que va a provocar en ti y en mí la verdadera santidad, como el Señor la espera de nosotros, es lo que va a abrir la puerta, digamos, para que empiece el proceso en nosotros de una vida de santidad. Y eso es la sangre de Cristo. En Mateo 26, 28, vemos la relación de la sangre de Cristo y el pecador. Dice la palabra, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero la sangre de Cristo no solo tiene relación con el pecador, la sangre de Cristo también tiene relación con el cristiano, con el creyente. En Hebreos 13, versículo 12 dice la palabra, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Entienden por qué Él tenía que morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué tenía que ser específicamente ese tipo de muerte? ¿Por qué no pudo ser de otra manera? Porque su sangre tenía que ser derramada. En otra porción de la palabra, en Hebreos 9:14, vemos también la relación de la sangre de Cristo con el creyente. Y dice la palabra, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Puedes captar qué es lo que realmente va a provocar que haya en la vida del creyente una verdadera santidad? La gente a veces no entiende, a veces la gente cree que yendo mucho a la iglesia automáticamente va a cambiar. Por ejemplo, ha habido personas que me han llamado y me dice, pastor, me dice, yo no voy a la iglesia, pero quisiera pedirte un favor. Invita a tú a mi esposo. Llévatelo a la iglesia a ver si así cambia. No, hermanos, el hecho de que la gente venga al templo no va a cambiar. Eso no provoca un cambio. Tampoco el hecho de que lea la Biblia la persona va a cambiar. Les puse el ejemplo del preso que conocía mucho la Biblia, pero él no quería ser cristiano. Él no quería cambiar. Entonces, lo que realmente va a provocar un verdadero cambio en el cristiano, primero en el pecador, luego en el cristiano, que es el proceso. Primero somos pecadores, luego somos cristianos. Es la sangre de Cristo. La sangre que Él derramó para santificarnos. Hay una razón de ser del derramamiento de sangre de Jesús. No solo es perdonar tus pecados, es que tú llegues a ser santo. Que realmente, como dice en otra porción de la palabra, todo nuestro ser sea guardado irreprensible. De tal manera que espíritu, alma y cuerpo esté marcado por la sangre de Cristo. Entonces, primero es el amor de Dios lo que causa la santidad, luego es la sangre de Cristo. Luego vemos la tercera. ¿Qué causa genera en nosotros una vida de santidad? Podemos decir que es la causa activa. Lo que está operando activamente en tu vida ahora mismo. Lo que te hace sentir mal cuando haces lo malo.
Eso que te mueve la conciencia cuando sabes que vas por el camino incorrecto. Ese ser se llama Espíritu Santo. Si ves el orden que vemos en la palabra, y vemos a un mundo marcado por el pecado porque descendemos de Adán y Eva y nacimos con la herencia de pecado, y la tendencia del hombre de una manera natural es a hacer lo malo, no hacer lo bueno, sino irse a hacer lo malo. Vaya, es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno para muchas personas. El caso es que si ves el orden, primero entra en acción el amor de Dios sobre el pecador, pero también sobre el cristiano. Luego entra en acción la sangre de Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario. De tal manera que padeció fuera de la puerta para santificarnos. Y luego aparece en escena el Espíritu Santo. Veamos primero la relación del Espíritu Santo con el pecador. Juan 16. Versículo 5 al versículo 11. Dice la palabra, hablando Cristo Jesús, dice: pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, y entendemos que ese se refiere al Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice Jesús, ¿qué va a hacer con el pecador? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Por eso habla de que el Espíritu es el que va a convencerlos. Porque el pecado ha cegado el entendimiento del ser humano, dice la palabra. Para ti una porción de la Biblia puede ser tan clara, y tú puedes estar bien emocionado leyéndole un pasaje de la Biblia a un compañero en el trabajo. Y tú puedes creer que él te está entendiendo, y no es así. Él no ve lo que tú ves. ¿Sabes por qué? Porque todavía está en pecado. Dice la palabra, su entendimiento, dice, está entenebrecido, o sea, se ha endurecido. Entonces, ¿quién es el que va a provocar ese convencimiento? ¿Quién va a convencer a una persona que anda lejos de Dios que el anhelo de Dios es que Él sea santo? No es el pastor. No es el cristiano. Quien hace esa labor de convencimiento, claramente dijo Jesús, es el Espíritu Santo. Por eso fue enviado a la tierra. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces habla de que al estar el Espíritu Santo queda la garantía de que aunque Cristo no esté, la justicia del Padre seguirá siendo de igual de efectiva, porque aunque el Hijo no esté, está el Consolador, está el Espíritu Santo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, o sea Satanás, ha sido ya juzgado. Entonces vemos el Espíritu Santo activo en el pecador. Pero también vemos el Espíritu Santo activo en nosotros los creyentes. ¿De qué manera? En Tito capítulo 3 versículo 5
La palabra nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí está hablando de la sangre de Cristo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo cual implica que el Espíritu Santo está activo en tu vida. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en tu vida? ¿Sabes que el Espíritu Santo en la vida del pecador, qué está haciendo? Lo está convenciendo. Lo está redarguyendo. Para que ese hombre o mujer decida clamar al Señor y ser perdonado. Pero ¿qué está haciendo en nosotros los creyentes del Espíritu Santo? Ya nos arrepentimos del pecado, ¿verdad? Ya le entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo en nosotros? Claramente el apóstol Pablo a través de Tito, o a Tito le está diciendo que nos salvó, no por cosas que nosotros hayamos hecho. Y menciona dos cosas claramente el apóstol. Primero habla de la obra de la sangre de Cristo. Y lo expresa de esta manera: el lavamiento de la regeneración. Y luego habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y lo expresa de esta manera, claramente: la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros? Literalmente, mi hermano, mi hermana, nos está renovando, reordenando. Nos está, si me permiten usar el término, remoldeando. ¿Cuántos han visto la película de Los Cuatro Fantásticos? De la última generación de películas de Los Cuatro Fantásticos, en la primera película, uno de los científicos, cuando intenta encontrar la cura al problema que ellos traen, obviamente todo es fantasía, pero cuando intenta encontrar la cura del problema que trae, se mete en una cápsula ahí que él diseñó, mete mucha energía a la cápsula para ver si esa energía hace un cambio en él. Y cuando sale de la cápsula, aparentemente sale perfectamente bien. Pero unos segundos después, un costado de su rostro se empieza a desfigurar. Así nos pasa a nosotros. Tú y yo podemos estar aquí, hermanos, y nos podemos ver perfectamente bien. Pero sinceramente, ¿cuántos se van a desfigurar en cuanto salgan de esa puerta? Me decía un hermano en días pasados: ayúdame a entender, pastor, porque nos está pasando algo que no entendemos. Dice, cuando estamos en la iglesia, estamos tan contentos. Seguimos los alabanzas, escuchamos el mensaje, estamos bien contentos. Termina la reunión y salimos bien contentos. Nos subimos al carro. Pero de veras, pastor, no es mentira, y nos ha pasado varios domingos, me decía él. No hemos recorrido en el carro ni 10 cuadras y ya vamos peleando mi esposa y yo. Dice, no entiendo por qué nos pasa eso. Dice, hasta por cosas sin chiste. Y terminamos peleándonos mi esposa y yo. Dice, y el gozo que sentíamos en la iglesia se acabó. El gozo que sentíamos cuando salimos del templo, cuando saludamos a los hermanos, se fue. ¿Sabes, mi hermano, que eso es más común de lo que crees?
¿Entiendes lo que el Espíritu Santo está haciendo en los cristianos? ¿Cómo Él nos está renovando? El Espíritu Santo ya nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, cuando éramos pecadores. Y eso nos llevó a pedirle perdón, a anhelar el perdón. Ahora que ya estamos en el camino de la vida cristiana, nos damos cuenta que nos pasa lo que a esa pareja. Y nos empezamos a desfigurar como el personaje de la película. Entonces, ¿qué nos hace falta? Solamente una cosa te hace falta: ser como Cristo. ¿Y quién es el que va a hacer esa obra de que tú y yo seamos como Cristo? Ya entendimos que primero es el amor de Dios. Ya entendimos que era necesario el derramamiento de la sangre de Cristo para ser purificados a través de su sangre, para ser perdonados de todo pecado. Pero ahora que estamos en la vida cristiana y seguimos batallando con nuestro carácter, seguimos batallando con nuestros arranques a veces, algunos inclusive con los vicios. Entonces, ¿entiendes por qué el Espíritu Santo está entre nosotros? Al pecador lo convence de pecado, pero ¿y al cristiano? Ya nos convenció de pecado, pero ¿qué hace con nosotros? Lo que dice Pablo a Tito es que el Espíritu nos está renovando. El Espíritu Santo está tratando con las partes más íntimas de tu ser, donde nadie llega, donde no puede llegar ni la ciencia, donde no puede llegar ni la filosofía, donde no puede llegar ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni el pastor. Porque hay quienes ingenuamente creen que si el pastor habla con alguien de la familia que anda muy mal, automáticamente porque el pastor hable ya la persona va a cambiar. No, hermanos. A veces es peor. Porque no obra así el cambio en la persona. Lo que obra el cambio es el Espíritu Santo haciendo el trabajo en nosotros. En 1 de Pedro 1:2 dice claramente la palabra: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Observa la expresión en santificación del Espíritu. Otra porción de la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo literalmente, mi hermano, te está santificando. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Por qué? Porque se refiere a Jesucristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Saben por qué Juan entrelaza la expresión bautizará en Espíritu Santo y fuego? Porque el fuego en la Biblia tiene relación con la purificación.
¿Entiendes por qué el bautismo del Espíritu sobre el cristiano? Para que el Espíritu sea el que te santifique. He escuchado a algunos que toman el pasaje de la palabra que habla de llevar la cruz de Cristo y dicen, es que mi mujer es la cruz que Dios me dio. No, hermanos, es más pesada que la cruz. No, no se refiere a eso, mi hermano. De alguna manera, cuando habla de la cruz, tiene que ver con el hecho de tomar en nuestros corazones el camino que tomó Cristo, porque queremos ser como Cristo. ¿Qué camino tomó Cristo cuando estaba aquí en la tierra? Literalmente tomó el camino de la cruz. ¿Qué camino vas a tomar tú para ser como Cristo? No puedes tomar otra ruta, hermano. La única que hay es la cruz de Cristo. Claro está que tú no vas a morir por tu pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por ti. Pero eso es lo que tú tienes que hacer. Permitirle al Espíritu Santo que haga la obra total de santificación en tu vida. No endurezcas tu corazón. Hubo una época cuando yo empecé creyendo que de esa manera iba a conocer mucho de Dios. Empecé y me devoraba el libro que caía en mis manos, gastaba mucho dinero comprando libros, leyendo literatura bíblica aquí y allá, y todo el tiempo estaba quebrándome la cabeza, queriendo aprender, queriéndome devorar todo. Y Dios en su sabiduría lo permitió, pero un día me paró en seco así. Es como si el Señor me hubiera dicho, me sientas ahí un momento y vamos a platicar seriamente tú y yo. ¿De qué te sirve aprender todo eso que está en los libros si tú no quieres un cambio en tu vida? A mí no me interesa que conozcas mucho de eso. Me interesa que seas como mi Hijo Jesucristo. Y eso es lo que Él anhela. Entonces entendí una cosa. Que todo lo que mi alma, todo lo que mi ser necesita para ser como Cristo, el Señor ya me lo dejó tan claramente palpable en un libro que le llamamos la Biblia, que realmente son varios libros en uno solo. Y en cada uno de ellos me dice cómo puedo yo ser como Cristo. Entonces, esto me lleva al cuarto instrumento que utiliza el Señor para santificarnos. Primero es el amor de Dios. Luego es la sangre de Cristo. Luego es el Espíritu Santo. Llegamos al cuarto, que lo mencioné brevemente ahorita. Este libro que tanto ha atacado el diablo, que tanto ha querido Satanás de desvirtuar, de ridiculizar, que tanto ha intentado el ser humano de ignorar. Resulta que este libro, o esta colección de libros, llamado comúnmente la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, que nació en el corazón de Dios, es el instrumento físico, palpable, que Dios puso en tus manos para ser santificado. Veamos la palabra de Dios en su relación con el pecador. En Romanos 10, 13 al 17 dice:
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces surge la pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? ¿En dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué tan evangelizador eres? Obsérvate los pies, son hermosos los pies. Cuán hermosos son los pies, dice el Señor. Lo más feo que tenemos del cuerpo son los pies, ¿verdad? Bueno, lo más feo del que lleva el mensaje de la Biblia, aún lo más feo, es hermoso. El caso es, mi hermano, que el llamado que Dios da a la iglesia es a que lleve el mensaje de la palabra de Dios, del evangelio de Jesucristo, al pecador. Porque es por medio de la palabra que van a conocer al Padre, que van a saber del amor de Él, que van a saber que Cristo derramó su sangre en la cruz, que van a saber del Espíritu Santo que vino para santificarlos. Pero ahora veamos la relación de la palabra de Dios con nosotros los creyentes. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿en qué o de qué manera nos va a santificar el Señor? En la verdad. Y aclara a qué verdad se refiere. Y se refiere a su palabra. ¿Y cómo decimos los cristianos que en la Biblia que encontramos? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vas a ser santificado si ni siquiera escudriñas la palabra? ¿Cómo va a haber un cambio real en tu vida si ni siquiera te tomas el tiempo para escudriñar o para leer la palabra? ¿Saben ustedes que hay cristianos que solo se atienden, son tan atenidos que sobreviven la vida cristiana solamente con la predicación que el pastor da el domingo? Y no es así, hermanos. Lo que yo hago aquí, mi hermano, frente a ti, cada domingo o cada viernes, es presentarte lo que la palabra enseña para que tú tomes una decisión. Pero yo no voy a decidir por ti. Yo no puedo llevar sobre mis hombros, literalmente, tu vida. Debo de llevarla sobre las rodillas. ¿Sí me doy a entender? De orar por ti, de orar por tu familia. Pero imagínense el pastor Joel, hermano, chaparro, panzón, todo débil, que lo agarra la alergia cada rato. Y andar cargando con todos los días, hermanos. No sobrevivo ni la semana. Porque no funciona así. El Señor nos dejó el camino para que seamos santos. Y físicamente nos dejó su palabra.
para que a través de ellas tú y yo aprendiéramos el camino que lleva a la vida de santidad. Y por último, ¿qué es lo que va, o cuál es la condición, mejor dicho, iba a usar otra frase, pero cuál es la condición que me va a garantizar a mí llegar a ser como Cristo? Ya sé del amor de Dios y sé que me ama. Ya sé de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz y sé que lo hizo para santificarme, para perdonarme y para santificarme. Ya sé del Espíritu Santo que el Padre lo envió para que me esté regenerando, para que me esté ayudando a ir cambiando este carácter a veces tan pesado que tengo. Y que es un proceso, ya lo sé. Ya sé que me dejó la palabra, algo físico, algo visible, que yo puedo tomar en cualquier momento y escudriñar la palabra y ver qué es lo que el Señor espera de mí, para yo ir creciendo, para yo ir madurando, para yo ir fortaleciéndome. Está bien todo eso, pero falta solamente un ingrediente: la condición. Y resulta que la causa condicional para que todo esto sea real en nuestra vida se resume en dos palabras tan pequeñas como decir la fe. Claramente la palabra dice que sin fe no se logra nada, ¿verdad? Ayúdame, Aldo. Sin fe. ¿Qué es lo que va a provocar que todo esto que he mencionado, que lo vimos en la palabra, te lleve a ti a una experiencia real de ir creciendo cada día hasta llegar a ser como Cristo? La fe. Si la persona no cree, no va a sentir motivación en leer la Biblia, porque hay una pared intermedia, la falta de fe. Si la persona no cree, ni le va ni le viene si el Espíritu de Dios fue enviado para santificarlo o no. No le interesa. No cree o no quiere creer. Tampoco le va a interesar que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay falta de fe, lo que está entre medio, entre la fe y nuestra necesidad, es algo que se llama la lógica humana. A veces ponemos en medio la lógica. Es que no es posible. Las cosas no funcionan así. La ciencia dice esto. La filosofía enseña esto. La ética enseña esto. La psicología me ha enseñado que es de esta manera. La sociología me enseña que es de esta otra manera. Y ponemos en medio la lógica humana. Entonces, mi hermano, lo que va a garantizar que realmente lleguemos nosotros a ser como Cristo es la fe. En Romanos 5:1 dice la palabra: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 15:9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y se refiere a judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Por la fe. En Hechos 26:18 dice la palabra: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia en los santificados. Entonces, mi hermano, yo no sé si ya experimentaste la segunda crisis en tu vida, esa que te hace sentir tan mal porque quieres hacer la voluntad de Dios y no puedes, porque quieres portarte bien y no puedes, porque ya no quieres hacer lo malo y no lo puedes dejar. Ya eres cristiano, pero estás luchando con eso. Y dentro de tu corazón empieza una sensación de tristeza porque dices, o no lo entiendes, pero a lo mejor dices, ¿de qué sirve que vaya a la iglesia si de todas maneras no puedo cambiar? A eso se llama la segunda crisis. Todo cristiano la experimenta. ¿A qué te debe llevar la segunda crisis? A en humildad, en sinceridad, decirle al Señor con todo tu corazón, Señor, te agradezco que me hayas perdonado los pecados pasados, pero me siento mal porque no puedo cambiar, pero quiero cambiar, Señor. Deseo cambiar, deseo ser como tú. Ayúdame. Te garantizo, hermano, que lo que la palabra de Dios dice, de que el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros ese cambio, y lo hace a través de la palabra y lo hace a través de nuestra fe, es más real de lo que te imaginas. Entonces podrás mirar hacia tu alrededor y te darás cuenta que alrededor tuyo hay personas que un día fueron alcohólicos, pero que por la gracia de Dios ahora son salvos y ya no son más alcohólicos, sino que sus vidas han sido y siguen siendo santificadas. Te darás cuenta que alrededor tuyo hay personas que un día fueron a lo mejor ladrones, y el cambio ha sido tan real, tan grande en sus vidas, un cambio que obró el Espíritu de Dios en sus corazones, que literalmente ahora pueden ser las personas de más confianza que está cerca de ti. Yo les comentaba en la mañana el testimonio de un matrimonio que conocí hace años, que él era pandillero en Los Ángeles. Dentro de ese ambiente donde se desarrollaba en las pandillas, lógico es que empezó a consumir drogas, porque van de la mano ese estilo de vida. Y en poco tiempo se convirtió en vendedor de drogas en la ciudad de Los Ángeles. Y se convirtió en aquella época lo que ahora le llamamos sicario de un importante narcotraficante de esa área donde él era pandillero. Cuando vino a él la primera crisis y que le llevó a comprender qué tan mal andaba, y que se empezó a sentir internamente tan mal porque andaba muy mal delante de Dios y dañando a todo mundo, incluida a su esposa y a sus hijos que eran pequeños en esa época. Que a raíz de eso, de hecho, la esposa lo abandonó y se llevó a los hijos por la vida tan dura que él les daba a ellos. Pero cuando ya recapacitó, porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio, y vino a él la primera crisis de anhelar el perdón,
clamó al Señor y el Señor le perdonó y le dio vida nueva. Tan grande fue la vida nueva que Dios le dio que él voluntariamente se entregó a las autoridades porque tenía varias órdenes de aprehensión. No sé cuántos años estuvo en la cárcel, pero fueron varios años. Pero cuando él se entrega en la cárcel, vino porque en él primero hubo una salvación, una primera crisis. Estando en la cárcel vino una segunda crisis, el anhelar ser como Cristo. Si ya le pedí perdón al Señor y Él me perdonó, pero ¿por qué sigo haciendo cosas que no quiero hacer, que están mal? Y no me puedo zafar. Y eso le llevó a clamar a Dios, a buscar a Dios. Y entendió que tenía que buscar el rostro de Dios con más fuerza que lo que estaba haciendo. Y anheló ser como Cristo. Ahí empezó a prepararse como evangelista. Cuando salió de la cárcel, porque cumplió con la condena que le habían dado, él salió con todo un título de evangelista. Ahora él ya es muy mayor. Yo no sé si siga evangelizando porque literalmente es una persona de muy avanzada edad. Pero terminó recuperándolo todo, incluida a su esposa, incluido a sus hijos, que habían sido muchos años de separación. Todo porque hubo un cambio en su corazón. No solo es que seas perdonado, mi hermano. El anhelo de Dios es que seas santificado. Y lleguemos todos a ser como Cristo. ¿Por qué el diablo ataca mucho este mensaje? Porque sabe que si a alguien le afecta eso terriblemente es que seamos santificados. A eso sí le tiene miedo el diablo. A los cristianos que realmente son santos. ¿Recuerdan lo que dijeron aquellos demonios en el tiempo del apóstol Pablo? Sabemos quién es Pablo y sabemos quién es fulano de tal, pero ustedes quiénes son. Quieren echarlos afuera, no aquel endemoniado. Hey, demonio, yo sé quién es Pablo. Dice, los demonios sabemos quiénes son ellos. Tiene que ver con personas santas. A eso les tiene miedo el diablo, a eso le saca la vuelta el diablo. A los demás hermanos se codea con ellos. Te invito a una soda, vámonos. Oye, va a ser hermosillo, déjame me subo contigo, voy a acompañarte. Sirve que en el camino pues te presento unas muchachonas ahí, ya que tu esposa no va a estar cerca de ti, para que te diviertas un rato. Y ahí va el sonzón aquel, subiendo al diablo al carro, ¿verdad? ¿Sí me van entendiendo, hermano, el punto? ¿Con quién tienes que convivir? Literalmente con aquel que ha sido enviado para que esté en nosotros y con nosotros, llamado Espíritu Santo. Pónganse de pie, mis hermanos. Discúlpame, Aldo, me emociono y sigo hablando y hablando y yo sé que ya estás cansado aquí. Aldo de las 1000 batallas. Quiero decirles algo, hermano. Yo estoy muy agradecido con mi hermano Aldo, porque en las buenas y en las malas aquí ha estado con nosotros al pie del cañón. Gracias, Aldo. Vamos a orar, mis hermanos. Yo no sé si tú estás en la primera crisis, que te sientes mal porque has andado mal delante de Dios, has ofendido a Dios, has ofendido a los que están cerca de ti y anhelas el perdón de Dios. Si es así, es tiempo de que le digas: Señor, perdóname, y ten la garantía de que Él te perdona. O no sé si estás experimentando la segunda crisis, que ya fuiste perdonado, pero que te sientes mal porque sientes que no estás haciendo las cosas como quisieras hacerlas.
en lo que tiene que ver con la vida cristiana, en lo que tiene que ver con tu relación con Dios. A lo mejor te sientes tan mal que has pensado en ya no seguir adelante. Suele pasar eso. A todos los que hemos vivido la experiencia de la segunda crisis ya nos pasó por la mente: ¿para qué sigo adelante si de todas maneras no cambio? ¿Para qué sigo yendo a la iglesia o leyendo la Biblia si sigo igual? Te lo digo abiertamente, eso es normal. Es necesario esa crisis para que en nosotros nazca el verdadero deseo de ser como Cristo. Para que no sea de palabras solamente, sino que sea un anhelo profundo del corazón. Ahora vamos a hacer una cosa, mis hermanos. Como se trata de todos nosotros como iglesia, yo no voy a hacer un llamado al altar ahorita, pero sí voy a permitir que todo el santuario sea como un altar al Señor. Lo que implica que al orar, dado que estás en el altar de Dios, ¿qué haces cuando estás aquí en el altar? ¿O quién viene al altar con el celular prendido aquí para ver qué está pasando aquí? Cuando vienes al altar, ¿qué haces? Eres tú y Dios, nadie más. No estás platicando por ahí ni jugando con los niños, ¿verdad? Ni jugando con la bolsa o con el boletín. Estás enfocado solamente en Dios. Entonces vamos a permitir que todo el santuario sea el altar al Señor. Y de esta manera, si puedes, ahí con tu esposa, tu esposo, tómense de la mano. Si no estás con tu familia cerca, pero hay alguien cerca de ti, acércate a alguien, pero que traten de que no esté ninguno solo, que mínimo haya de 2 en 2 tomados de la mano. Y juntos oremos al Señor en esta tarde, digámosle abiertamente: oh Dios, ayúdame. Porque anhelo ser una persona santa. Dile abiertamente con todo tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Exprésaselo al Señor. A lo mejor no anhelas hacerlo con una palabra audible, pero sí en tus pensamientos. Pero aquí lo importante es que tengas ese contacto con el Señor. Ahora sabes cuál es el medio usado por Dios para santificarnos. Ahora sabes por qué interviene el amor de Dios en la raza humana. Porque era necesario que el Hijo de Dios muriera en la cruz del Calvario. Porque a través de su sangre somos purificados. Ahora sabes por qué era necesario que fuese enviado el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el agente actual, activo, que nos está santificando cada día. También sabes por qué, o la razón de ser de la palabra de Dios. Porque a través de ella, Dios, el Espíritu Santo, nos está redarguyendo, nos está mostrando el camino. Y ahora sabes por qué la fe en ti. ¿Cuál es la razón de ser? Porque el Padre, en su sabiduría, puso fe en todo ser humano. Pero no todo ser humano ha permitido que la fe que el Padre puso crezca. Algunos la han opacado, algunos la han querido apagar o la han querido ocultar. Pero no hay ningún ser humano, ni ahora, ni lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en los años posteriores, que el Padre no haya puesto fe en los corazones. Porque es la fe la que nos va a mover a buscar al Padre, la que nos va a mover a buscar al Hijo, la que nos va a llevar a creer en Él y confiar en Él. Papito, en el nombre de Jesucristo, al venir delante de ti en esta tarde y al orar en tu presencia,
Rogamos que derrames bendición y ministres a cada corazón. Y permite que en el nombre de Cristo la palabra predicada en esta tarde y la palabra predicada en la primera reunión, Señor, de fruto abundante y haya una verdadera comprensión en mis hermanos de lo que es el proceso de la santidad de nuestras vidas. Y ahora sabemos que la santidad no depende de nuestras fuerzas. Eres tú el que hace la obra. Lo que sí depende de nosotros es el deseo de ser como tu Hijo Jesucristo. Anhelar ser como Él. Y ese anhelo nos lleva a buscar tu rostro, a humillarnos delante de ti. Bendice pues a tu rebaño y ministranos a todos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Y fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos.